Hoy vamos a hablar acerca de infraestructura como código, una práctica sumamente importante en el mundo de DevOps. Y quisiera comenzar contando quién soy yo. Mi nombre es Iván Ferreira, soy consultor, entrenador, facilitador, educador y director de una organización que se llama Arahan, cuya misión es agregar valor rápidamente. Y en este momento yo tendría que hablar acerca de mí y acerca de la organización, pero en honor a agregar valor rápidamente voy a presionar el botón omitir intro diciendo simplemente que nuestro trabajo es ayudar a las organizaciones a tener claridad en su visión de transformación cultural y acompañarlas en el proceso. ¿Qué es DevOps? Tenemos que comenzar con una clara definición de DevOps porque cuando se habla acerca de DevOps emergen un montón de definiciones, un montón de tecnologías, un montón de prácticas, pero la esencia de DevOps es en realidad la cultura. DevOps es una cultura de ingeniería de software y prácticas que persigue la unión entre desarrollo de software, Dev, y operaciones Ops. Entonces, el elemento central de DevOps realmente es la cultura. El orden de importancia en el mundo de DevOps es el siguiente. En primer lugar está la cultura y las personas. En segundo lugar están los procesos y las prácticas. Y en tercer lugar está la tecnología y la automatización. Si bien hoy nosotros vamos a estar hablando con Sergio acerca del tercer elemento, tecnología y automatización, en realidad haber alcanzado ese nivel de evolución requiere de haber pasado por cultura y personas, procesos y prácticas para poder llegar a esa tecnología y automatización. Entonces estamos asumiendo de que todo lo anterior se pudo dar para que nosotros podamos tener esta conversación hoy con Sergio González. Y eso es importante porque la mayoría de las personas están muy enfocadas en automatizar, están muy enfocadas a aprender alguna tecnología en particular, pero esa tecnología y esas prácticas o esa automatización en realidad va a servir muy poco si no tenemos elemento cultura y personas, procesos y prácticas primero. Jim Collins, autor de un libro genial que se llama From Good to Great o Empresas que sobresalen en español, escribió, la tecnología puede acelerar una transformación, pero la tecnología no puede provocar una transformación. Y eso viene muy de la mano con lo que dijo Bill Gates. La primera regla de cualquier tecnología usada en un negocio es que la automatización aplicada a una operación eficiente aumentará la eficiencia. La segunda es que la automatización aplicada a una operación ineficiente magnificará la ineficiencia. Así que volvemos al punto inicial. Cultura y personas, por sobre todo en el ámbito ágil, en el ámbito DevOps. Cuando nosotros hablamos de DevOps, digamos que tenemos 5 etapas en una evolución. Tenemos la etapa cero, que es construir los cimientos, la etapa uno de normalización, la etapa 2 de estandarización, la etapa 3 de expansión, la etapa 4 de despliegue automatizado de infraestructura, allí es donde estamos ubicados en este momento, y la etapa 5 de autoservicio. Un punto importante es que si bien se ve como etapas muy lineales, en realidad una organización podría tomar ciertos aspectos de cada etapa e ir creando su propio camino hacia la evolución de DevOps. No se deberían cumplir todos los elementos de cada etapa, pero esto sirve como una muy buena guía para iniciar un programa de transformación cuando queremos evolucionar en nuestras prácticas de manejo de infraestructura. Y aquí quiero resaltar algunos de los elementos que para mí son fundamentales. Cuando nosotros hablamos de la etapa cero de construir los cimientos, dos aspectos para mí son críticos. Primero,
que los monitoreos y las alertas son configuradas por el equipo que opera el servicio. Y allí estamos hablando de muchas herramientas de monitoreo que vamos a ir trabajando en otras sesiones del DevOps ARA, donde una de las más populares es la suite ELK. Tenemos a Grafana, tenemos a Prometheus, tenemos todas estas herramientas que nos permiten construir tableros de monitoreo y vamos a trabajarlos un poco más adelante en otras sesiones del DevOps ARA. También las configuraciones son gestionadas por medio de una herramienta de gestión de configuración que podría ser Puppet, podría ser Ansible, podría ser Chef. Algunas de estas herramientas son las que son necesarias para construir los cimientos. Cuando avanzamos a la etapa de normalización, el elemento más importante aquí es tratar de unificar sistemas operativos. Muchas organizaciones nacen teniendo una gran variedad de sistemas operativos y podríamos decir que tenemos, por ejemplo, sistemas operativos de Windows y de Linux, pero dentro de Linux muchos sabores de Linux nuevamente. Hay personas que conocen de este, otras personas que conocen de este. Y eso hace de que la automatización sea bastante complicada porque hay que trabajar de alguna manera en distintas versiones. Entonces, lo que se intenta realizar en la etapa de normalización es reducir todo ese espectro de distintas variedades de sistemas operativos, sabores del sistema operativo, para tener un conjunto reducido de versiones, distribuciones de Linux en particular. Luego nos pasamos a la etapa de estandarización. En la etapa de estandarización ya estamos hablando de que los equipos despliegan en un único sistema operativo. Es decir, estamos súper estandarizados y eso hace de que la velocidad se multiplique muchísimo. Si combinamos la estandarización del sistema operativo con la gestión de configuración, con estas herramientas que mencioné como Ansible, Puppet, Chef, allí tenemos ya una gran amplificación de la velocidad. Cuando nos vamos a la etapa 3 de expansión, las personas pueden hacer trabajo sin aprobación manual fuera del equipo. Es un elemento muy importante. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a la gestión de cambios. Típicamente, las personas que pasaron por un entrenamiento de ITIL o que están acostumbradas a hablar acerca de ITSM van a tarde o temprano comenzar a trabajar sobre el proceso de gestión de cambios, gestionar los cambios. El problema es que en las versiones tradicionales que fueron implementadas hasta el momento, esa gestión de cambios es una gestión de cambios muy pesada, donde requiere de muchas aprobaciones, a veces reunión de un comité. Digamos que cuando salió la guía, era una guía apropiada para su momento, pero no apropiada para la actualidad. Con ITIL versión 4, todo eso cambia, pero las organizaciones no están adaptándose o no la están implementando de manera correcta. Entonces, lo que menciona en la etapa de expansión en este momento es que cuando se trabaja en el mundo de Ágil, la cantidad de aprobaciones que son requeridas para validar la aplicación de un cambio ya no escapa del propio equipo. Y aquí tenemos un cambio de toda la organización, donde pasamos de una organización enfocada en proyectos a una organización enfocada en productos. ¿Quién hace la aprobación de los cambios? La aprobación de los cambios la hace otra persona dentro del mismo equipo de producto. Entonces, estamos hablando del mismo equipo. También en la etapa de expansión, tenemos que los cambios de infraestructura son probados antes de desplegar en producción. Típicamente, las organizaciones tienen pocos equipos para hacer pruebas de infraestructura. Por lo tanto, los cambios se implementan directamente sobre el equipo de producción. Y a veces esos cambios no salen tan bien y genera algún problema de disponibilidad de los servicios. Cuando maduramos en esa práctica, lo que buscamos es tener una réplica de ese entorno de producción de alguna manera, por lo menos virtualizado, que nos permite minimizar el riesgo de la aplicación de esos cambios. De hecho, casi todo está tendiendo a ser virtualizado en esta etapa. En la etapa 4 tenemos el despliegue automatizado de la infraestructura y allí es donde prácticamente todo es importante.
La configuración de los sistemas son automatizados. Vuelvo a mencionar las herramientas Puppet, Chef, Ansible. El provisionamiento es automatizado. Allí ya pasamos a otro nivel. Allí podríamos utilizar herramientas como por ejemplo AWX Tower. Las configuraciones de los sistemas están en control de versiones. Esto quiere decir que el equipo de operaciones utiliza una plataforma como Git o GitLab o GitHub para guardar la configuración de los sistemas, tanto configurados como provisionados. Los equipos de infraestructura utilizan el control de versión. Las configuraciones de las aplicaciones también están en el sistema de control de versiones y además las políticas de seguridad se automatizan, que allí es donde tenemos la mayor brecha en la mayoría de las organizaciones. La seguridad no está acompañando a la agilidad, no está acompañando la automatización de DevOps en la mayoría. Y en la etapa 5, autoservicio, tenemos que los recursos están disponibles vía autoservicio y los equipos de seguridad se involucran en el diseño y desarrollo de la tecnología. ¿Qué ocurre en ese momento? De que seguridad ya no es una entidad aislada de la organización, poniendo barreras para que, digamos, las cosas sean lo más seguras posible, sino que se integran en los rituales del equipo ágil, el equipo DevOps, para poder codiseñar en conjunto y poder tener equilibrio entre el riesgo y la velocidad. Entonces, para llegar hasta la etapa 5, hay un largo recorrido. Pero lo más importante es que si uno toma esto como una hoja de ruta, es muy fácil comenzar a construir de a poco. Así que estos 5 niveles de evolución de DevOps, creo que para el lado de infraestructura y seguridad en particular, es muy útil para definir qué acciones tomaremos en el año 2022 en relación a la automatización. Con esa introducción, me gustaría dejar el escenario al señor Sergio Humberto González para que nos pueda hacer la presentación acerca de infraestructura como código. Adelante, Sergio, dame un segundo, por favor. Dejo de presentar y dejo a tu cargo el control de la pantalla. Muchas gracias, Iván. La verdad que está muy interesante lo que acabas de comentar. Esas 5 etapas de DevOps es realmente, yo ya la habíamos vivido, puedo decir, y eh, yo creo que es ir construyendo de a poco, ir avanzando de a poco, y todas las áreas, ¿verdad? Podrían ir aplicando esos pasos sin ningún problema, ¿verdad? Empezar de a poco, no llegar ya al paso 5, pero ir evolucionando hacia eso, ¿verdad? Y lo bueno del punto 5 es que ya deja a los ingenieros más tiempo, ¿verdad? Más tiempo para nuevas implementaciones, nuevas investigaciones, por ejemplo. Y eso es el punto donde cada uno queremos llegar, ¿verdad? Porque a veces con la cantidad de trabajo se hace un poco difícil, ¿verdad? Bueno, antes de pasar a nuestro tema, me gustaría ver si es que pueden responder a esta encuesta que preparé. Tienen que ir a este sitio, menti.com, introducir el código y le va a aparecer esta pregunta, ¿verdad? Si les ha pasado alguna vez a todos los ingenieros, desarrolladores, personas de distintas áreas, ¿verdad? Dentro de IT, que algún archivo de configuración, versión de software, por ejemplo, de PHP, Java, sean distintos en una granja de servidores? Es una pregunta con la cual quiero empezar la presentación. A Entonces, ver si ¿en es que pueden. menti.com o es mentimeter.com, Sergio? Menti.com. Menti.com Menti.com y el código es, lo pongo en el chat para que sea fácil copiar, 36 90 99 05. 9005. Perfecto. Ok. Entonces vamos a darle un tiempito allí para que puedan responder. A ver si ya. Ahí está. A ver, dice, ¿te ha pasado que un archivo de configuración, versión de software, PHP, Java, etcétera, sean distintos en una granja? No.
No creo, ¿verdad? No creo, no creo. Ay, no. Bueno, acá no responden, la mayoría está respondiendo que sí, algunos están respondiendo que no. Excelente. A ver, la siguiente pregunta. ¿Les ha pasado que una misma versión de software funcione solo en un servidor, pero en otro servidor similar no funcione? ¿Funciona mi PC? El, Suele sí, decirse por ahí. funciona en mi PC. Hay alguna aplicación ahí un poco diabólica que funciona solamente en un servidor, pero no funciona en otro servidor con las mismas características, por ejemplo. Ya me pasó ya. Pasó, ¿verdad? Sí, seguro que sí. A ver cómo está la estadística. Sí, también. Bueno, excelente. Nos ha pasado a todos, sin ninguna duda. Bueno, después de esa encuesta que hicimos, vemos que eh, nos encontramos siempre con ese tipo de inconvenientes, ¿verdad? Entonces, la infraestructura como código es lo que vendría hoy a solucionar o paliar gran parte de esos problemas, ¿verdad? Entonces, un poco acerca de mí, ¿verdad? Soy licenciado en análisis de sistemas. Así como había mencionado Iván en el principio de la presentación, llevamos años trabajando ya con el mundo de open source. También trabajé como storage y system administrator. Soy ingeniero Red Hat actualmente y actualmente me estoy desempeñando como un DevOps engineer también, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de la infraestructura como código y lo que normalmente la gente piensa es que la infraestructura como código está pensado para la nube y eso no es así. Se puede aplicar normalmente también en infraestructura que tenemos en las premisas, ¿verdad? En on-premise o en un data center local. La infraestructura como código es totalmente transversal en ese sentido. Entonces, dentro de la infraestructura, nosotros, así como comentamos en la encuesta, tenemos varios desafíos que tenemos que afrontarlos, ¿verdad? Primero es el tiempo de provisioning, ¿verdad? El tiempo de provisionar un equipo. Había hablado Iván de que desde que tenemos que estandarizar muchas cosas, ¿verdad? Pero normalmente tenemos mucho trabajo manual para presentar un equipo, mucha muchas tareas que tenemos que realizar sobre un equipo antes de presentar al proyecto y eso lleva un tiempo considerable. Otro desafío es que con la virtualización empieza a proliferar los equipos, ¿verdad? Gracias a VMware o otras tecnologías, por ejemplo, como en la nube, uno puede crear servidores muy fácilmente y luego aplicar parches de seguridad, eh, tener en línea con las actualizaciones, por ejemplo, de esos servidores. Cuesta un montón realizar ese tipo de tareas cuando empieza a proliferar de manera descontrolada los servidores. Entonces, eso es otro desafío. Y lo que habíamos hablado en la encuesta, tenemos un desfasaje en las configuraciones. Por ejemplo, tenemos una versión del software versión 1 en un servidor y en otro servidor de la misma granja tenemos otra versión. Y viene el desarrollador y nos dice qué está pasando y nos damos cuenta después de ir paso a paso revisando uno de cada uno de los servidores, nos damos cuenta de que tenemos un desfasaje en las configuraciones, ¿verdad? Esto puede ser en versiones de software, versiones de Apache, por ejemplo, versiones de Java, versiones de PHP, lo que podemos tener ese tipo de inconvenientes. Incluso entre los mismos parámetros del kernel o parámetros de configuración de estas aplicaciones, ¿cierto? Sí, así mismo. Así mismo, desde lo más bajo hasta podemos tener desfasaje, por ejemplo, de que un servidor tiene más memoria que otro, un que equipo tiene más CPU o más espacio que otro, uno se va quedando corto y el otro sigue teniendo mucho espacio. Eh, si vamos retrocediendo, vemos que pueden ocurrir ese tipo de desfasaje en el ciclo de vida del servidor, ¿verdad? Luego tenemos los que se conocen como servidores Snowflake, ¿verdad? Lo que habíamos hablado en la encuesta, ¿verdad? Donde suponemos que tenemos dos servidores de las mismas características, al menos eso es lo que suponemos, pensamos que tienen las mismas características de software, los mismos parches aplicados, pero cuando viene una aplicación, apli- eh, desplegamos esa aplicación en ambos servidores, nos damos cuenta de que
solamente en un servidor está funcionando, ¿verdad? Entonces, algo tiene ese servidor en el cual está funcionando que le hace único, ¿verdad? Entonces es súper frágil ese servidor, por eso se le llama Snowflake en ese caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está funcionando, la única versión del software está funcionando sobre ese equipo y no se puede replicar su configuración en otro equipo, ¿verdad? Luego tenemos la fragilidad de nuestra granja, ¿verdad? De nuestra infraestructura. Por ejemplo, empiezan a caer servidores, los tiempos fuera de servicio empiezan a aumentar hasta que ponemos en línea de vuelta esos servidores, ¿verdad? Entonces, la infraestructura empieza a ser frágil y los clientes, por supuesto, están empezando a cargar tickets, a llamar al centro de soporte y eso, todo eso lleva tiempo otra vez poner en línea esos servidores, ¿verdad? Y también tenemos el último desafío, ¿verdad? Que es la erosión, ¿verdad? Servicios o servidores que se quedan desactualizados en el tiempo, ¿verdad? Ya no hay parches de seguridad para ese modelo de servidor, ya no hay parches de firmware, ya no hay parches de seguridad o alguna actualización que queramos correr. Simplemente se van erosionando en el tiempo y ponerlos en línea con el resto de la granja se vuelve una tarea muy difícil. Entonces, ¿qué es la infraestructura como código y cómo puede ayudarnos a enfrentar estos desafíos, ¿verdad? La infraestructura como código son prácticas del mundo de desarrollo que también se aplican a la provisión de infraestructura, ¿verdad? Entonces, lo que buscamos es que con la infraestructura como código nosotros tengamos una infraestructura consistente, es decir, tengamos todas las versiones, la misma versión en una misma granja, por ejemplo, la misma versión de Java, los parámetros de kernel que comentó Iván, que el provisioning sea similar, por ejemplo, con las mismas características del servidor, que sea repetible, es decir, yo puedo mover la infraestructura o crear de vuelta un mismo servidor de las mismas características muy rápidamente, que sea configurable, es decir, que me permita responder rápidamente a los cambios. Por ejemplo, si quiero aumentar de CPU, si quiero aumentar de memoria o si quiero cambiar una nueva versión de software, por ejemplo, esto me va a permitir con la infraestructura como código responder rápidamente a esos requerimientos, ¿verdad? Y como el nombre indica, tener prácticas del desarrollo de software, ¿verdad? Donde nosotros podemos tener, por ejemplo, en Continuous Integration, podemos tener nuestro código de infraestructura en el JIT, así como comentó Iván en una de las etapas de DevOps, ¿verdad? Aplicar test automatizados sobre nuestra infraestructura, por ejemplo, y todas esas prácticas también del mundo de desarrollo, importarlas también, pero desde nuestro mundo, desde el mundo, desde infraestructura, desde el mundo de operaciones. Entonces, hablamos de los desafíos de lo que queremos conseguir con la infraestructura como código y ahora nos toca hablar de los principios, ¿verdad? Uno de los principios es que los sistemas sean fácil de reproducir, ¿verdad? Así como comenté, yo tengo la posibilidad de crear un nuevo servidor con las mismas características muy rápidamente. Los sistemas son desechables, yo puedo reconstruir la infraestructura sin ningún problema. Es simplemente aplicar mi configuración de Puppet, mi configuración de Chef o mi configuración de Ansible. Esa es una habilidad muy poderosa que tenemos con la infraestructura como código porque nos da confianza, ¿verdad? Confianza de que si hay algún inconveniente muy grave, por ejemplo, que afecta a toda nuestra infraestructura, nosotros podamos reconstruir directamente eso. Así que la premisa en este caso es que reconstruir es más fácil que reparar. Los sistemas son consistentes, no tenemos ese desfasaje de configuraciones que habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Que era uno de los desafíos. Y el diseño siempre está cambiando. Tenemos versiones, nuevas actualizaciones, nuevos parches que tenemos que aplicar. Entonces, el cambio es inevitable y nuestra infraestructura como código nos permite responder rápidamente a esos cambios. Bueno, entonces hablamos de los desafíos, hablamos de las
las características. Ahora, ¿cuáles son las prácticas que tengo que yo aplicar para implementar la infraestructura como código? ¿Verdad? Primero, usar archivos de definición. Toda la infraestructura, todo elemento, así como dijo Iván en el cuarto paso, todo elemento de la infraestructura debe estar definido en un playbook, puede ser en perdón, aquí puse los ejemplos de una clase de Puppet o puede ser un playbook de Ansible, por ejemplo. Todos los elementos deben estar en un archivo definido, ¿verdad? Los sistemas y procesos son autodocumentados, ¿verdad? Eso es muy sencillo al saber de que cuando vemos un playbook de Chef o de Ansible o de Puppet, ¿verdad? Nosotros estamos viendo qué está pasando o qué está ocurriendo sobre ese elemento de la infraestructura. Entonces, básicamente ya está autodocumentado. Tiempo, Sergio. Sí, Pregunta mía. sí. ¿Cuál sería tu recomendación a partir de ahora para aquellas personas que dicen, ok, yo quiero comenzar con el paso uno, que sería usar archivos de definición, lo cual me lleva al paso 2, que es la autodocumentación a partir de esos archivos de definición? Pero tenemos Ansible, tenemos Puppet, tenemos Chef y tenemos Terraform y tenemos un montón de otras herramientas que nos permiten. Si fuese por tu experiencia, ¿con cuál recomendarías que las personas comiencen? Mm, Qué difícil pregunta, Iván, porque conozco mucha gente que trabaja con Puppet. Yo también trabajo con Puppet. En algún momento trabajé con Puppet, más con Ansible. Pero yo creería, desde mi visión particular, desde mi humilde opinión, que Ansible es mucho más sencillo, ¿verdad? Para empezar, para eh, empezar a ir probando estos software de configuration management, ¿verdad? Su sintaxis es más sencilla, diría, comparando con otros productos de configuration management. Así que mi ánimo es siempre hacia lo más fácil, en este Ujú. caso, ¿verdad? Si es que vamos a ir comenzando, ¿verdad? Es apuntar hacia Ansible. Correcto, gracias Sergio. Adelante, por favor. Dale. Bueno, justamente, una vez que tenemos declarado en un archivo de definición nuestra infraestructura, esto debe estar en un control de versiones, ¿verdad? Tenemos que tener en un JIT, en un GitLab, en un GitHub, así como mencionó, ¿no? Mencionó Iván, nuestras definiciones de infraestructura, ¿verdad? Esto nos permite tener una trazabilidad de lo que estamos realizando sobre cada elemento de la infraestructura y también una propiedad que tiene cuando nosotros usamos JIT es que podemos hacer un rollback de la infraestructura. ¿Verdad? Podemos volver atrás una configuración que teníamos anteriormente y volver a aplicar ese playbook y volver atrás un cambio que de repente pudo haber hecho un fuera de servicio, por ejemplo. Entonces, siempre nuestra única fuente de verdad es el JIT en este caso. Pruebas de sistemas y procesos continuamente. Antes de salir a producción tenemos que obtener feedback, ya sea de los desarrolladores, de ver si es que nuestro playbook, por ejemplo, está funcionando en un ambiente de desarrollo, en un ambiente de preproducción, en un ambiente de QA, por ejemplo. Ir probando, teniendo feedback antes de salir a un ambiente de producción, por supuesto. También otra práctica muy recomendada es hacer pequeños cambios antes que lotes grandes, dado que los cambios grandes tienden a generar caos y tienden a tener esos fueras de servicio que no queremos tener para nuestros clientes. Y tenemos que manejarlo como en una fábrica, ¿verdad? Aislar esos cambios, hacerlo lo más pequeño posible, dado que si ocurre algún problema y si el cambio es muy pequeño, es un rollback mucho más sencillo. Sin embargo, si yo hago un cambio grande sobre mi infraestructura, volver a hacer una vuelta atrás sería muy, muy complicado en ese caso. Entonces, queremos mantener un área segura como una fábrica y mantener servicios disponibles continuamente. Es decir, como habíamos comentado, está muy relacionado a lo que habíamos hablado antes, ¿verdad? Me permite construir infraestructura muy rápidamente si ocurre algún evento catastrófico o si algún servidor empieza a no responder. Yo simplemente
elimino ese servidor de la granja, creo un nuevo servidor y eso me permite tener disponibles mis servicios continuamente. Tiempo, Sergio, un ratito Sí, para una pregunta que surgió. Em, Cuando mencionaste el control de versiones, allí está, perfecto. Entonces, tenemos control de versiones por un lado, y para aquellos que están en infraestructura no están muy acostumbrados a utilizar Git. Entonces, eh, aparte de comenzar con Ansible, por ejemplo, paso uno, podríamos decir que aprender acerca de Git es importante. Entonces, allí como que tenemos para el 2022 dos materias de aprendizaje importantes. Automatizar con Ansible, por ejemplo, y conocer cómo almacenar toda la configuración en Git. Pero además preguntaron acerca de Jenkins. Entonces nosotros como que estamos dando pasitos de bebés para llegar luego a la construcción de nuestro Ferrari. ¿Qué podrías mencionar acerca de Jenkins en la etapa de evolución desde ser un sysadmin tradicional hacia ya un ingeniero DevOps? sí. El Jenkins es una de las prácticas que se traen del mundo de desarrollo justamente, ¿verdad? Por ejemplo, yo levanto mi cambio a un Git, ¿verdad? Yo hago testeo sobre mi configuración de Ansible, ¿verdad? Y luego hay un paso de que se ha aprobado mi cambio, ¿verdad? Pero para ello se tuvo que haber construido ese pipeline en Jenkins que pueda validar todo ese testeo, ¿verdad? Para que se pueda aprobar, por ejemplo, mi cambio sobre esa infraestructura. Es un nivel alto de madurez del equipo alcanzar un CI/CD de infraestructura, por ejemplo. Eh, pero mi experiencia, ¿verdad? Yo puedo hablar de GitLab CI/CD, donde también se permite aplicar justamente todo ese pipeline que vos lográs también con Jenkins, digo bien, ¿verdad? No sé Correcto. si eso responde, pero sí requiere un nivel de madurez llegar hasta ese punto de aplicar tu pipeline de CI/CD, por ejemplo, en Jenkins o en el GitLab CI/CD, ¿verdad? Ujú. Y tengo una pregunta, Sergio. Comparando Sí, el Jenkins con el AWX Tower, por ejemplo, ¿cómo verías esta evolución? Porque digamos que em, dentro de mi roadmap es como que tenemos una paso, digamos, por supuesto, tenemos el lado de Dev y el lado de Ops. Si nosotros estamos más del lado de Dev que de Ops, decantamos por Jenkins o por GitLab CI/CD, por ejemplo. Si estamos más del lado de Ops, es como que decantamos un poco más por Ansible, por, por GitLab o por Git, por ejemplo, pero por Tower, digamos, por el hecho de que el Tower es como que la interfaz gráfica que nos permite hacer de que todo lo que se haga vía Ansible sea auditado por un lado y sea fácil de gestionar y pueda consumirse como un autoservicio, que son uno de los elementos que habíamos conversado al principio de esta presentación. Entonces, desde mi perspectiva, es como que tenemos un camino donde damos pasos de bebé, aprendemos sí. Ansible, aprendemos Git, y luego hacia dónde voy, hacia el camino de Dev, allí podría ir más hacia el mundo de CI/CD, o si quiero automatizar una infraestructura un poco más tradicional, podría ir hacia el lado del AWX Tower. ¿Qué te parece esa forma de ver, Sergio? Si estás en desacuerdo, perfecto, los conflictos son importantes. Sí, en ese caso yo coincido de que AWX, a mí lo principal que me gusta del AWX es que tiene dos cosas, ¿verdad? El autoservicio que bien mencionaste, ¿verdad? Y tiene una API también allí con la cual vos podés invocar trabajos, ¿verdad? Eh, si bien vos podés usar integración continua o continuous delivery con Jenkins, perdón, con Ansible Tower, mi recomendación es, así como dije al principio, ¿verdad? Eh, y es en base a la experiencia también, no digo, es mi humilde opinión nada más, ¿verdad? Es, si vas a tener, realizar, por ejemplo, integración continua y despliegues continuos, utilizar herramientas que ya vienen ya preparadas. Podrían ser el Jenkins mismo, ¿verdad? O el propio GitLab, ¿verdad? Y allí otra vez yo hago otra vez la aclaración de que GitLab CI/CD me parece que como usa YAML
y uno ya está trabajando con Ansible y siempre usa YAML y va a usar YAML en Docker Compose, va a usar YAML en Kubernetes. Entonces yo creo que usar un Jenkins cuando el liblaci te permite utilizar YAML todo el tiempo, yo creo que te vas a inclinar hacia un liblaci para hacer tu integración continua. Correcto, gracias Sergio. Dale. Entonces pasamos acá a la siguiente presentación. Bien, anteriormente, ¿verdad? Queríamos contar con una infraestructura en el modelo tradicional o como se suele leer por ahí en la era de hierro, ¿verdad? Queríamos tener una infraestructura lo más robusta posible, ¿verdad? Era un típico objetivo de IT tener un equipo que no se caiga nunca, que tenga doble fuente, que tenga dobles switches, que tenga redundancia. Ese era un objetivo típico de TI, ¿verdad? Los tiempos ahora nos piden de que tengamos otro tipo de infraestructura donde tengamos que trabajar con unos sistemas que sean antifrágiles, ¿verdad? Antifrágiles es una palabra acuñada por un autor donde dice que los sistemas que son sometidos a un estrés moderado se evolucionan y se van haciendo más fuertes, ¿verdad? Y una comparación básica que hace el autor es, por ejemplo, comparando con el músculo humano, donde al someterle un poco de estrés al músculo humano, este va ganando fuerza. Sin embargo, si hacemos lo contrario, protegemos mucho al cuerpo humano, no hacemos ejercicio, no le imprimimos un poco de estrés a nuestro cuerpo, hace que se vaya debilitando. Entonces, con los sistemas también ocurre lo mismo, ¿verdad? Cuando tenemos un servidor, por ejemplo, o una aplicación donde sabemos que siempre cambios recurrentes sobre ese equipo hacen fuera de servicio, cae la aplicación en todo momento. Eso, si en algún momento decimos, bueno, paramos hasta acá, no hacemos ningún cambio, realmente lo que hacemos es debilitar a ese servicio, ¿verdad? Sin embargo, si aplicamos lo contrario, hacemos cambios continuamente y vamos obteniendo feedback, entonces el equipo se va preparando ante esos problemas y va reaccionando cada vez más a tiempo. Entonces, lo que buscamos en este punto es que nuestros sistemas con infraestructura como código sean antifrágiles, ¿verdad? Entonces, en resumen, trata a tus servidores como ganado y no como mascotas. Esta también es otra frase de otro ingeniero de Microsoft, de Bill Baker, que decía que en algún momento los administradores de sistemas cuidaban tanto a sus servidores que cuando se enfermaban, ellos se conectaban, hacían sus trabajos de mantenimiento sobre ese servidor y luego lo volvía otra vez a poner en línea. Hoy en día ya simplemente se enumera un servidor y se le dispara por la cabeza. Es así de sencillo porque tenemos cada vez infraestructura de mucha más carga, muchos más servidores, entonces manejarlos en el modelo tradicional se vuelve un problema, ¿verdad? Donde teníamos que conectarnos a cada uno de esos servidores y aplicar ciertas configuraciones, ciertos parámetros otra vez de forma manual, ya no es viable. O sea que ahora tener esta tormenta de ideas en el equipo para ver cómo nombramos a nuestra mascota desaparece. Ya no hay, a Sí, ver qué nombre le ponemos a este servidor. Entre tanto, nuestro tiempo está contabilizándose. ¿Qué te parece? No, ahora sí, es simplemente como mencionabas, reconstruir es más fácil que reparar y provisionamos servidores como si fuesen, no sé, honguitos, como si fuese ganado. así Numerados, mismo. van para adelante, se descompuso, doy de baja ese servidor, provisiono uno nuevo. Exactamente. Ok. Esa es la infraestructura dinámica que buscamos conseguir con la infraestructura como código, ¿verdad? Permitir reconstruir siempre antes de que entremos a reparar cada uno de esos servidores, ¿verdad? Y así como vos mencionaste, Iván, al principio, ¿verdad? Eh, logramos esto cuando estandarizamos muy bien, por ejemplo, el sistema operativo y un servidor ya es un commodity, ¿verdad? Es directamente, toma acá te entrego un servidor, corrió mi playbook, ya aplicó la configuración, está listo ya para entregar algún servicio a los desarrolladores, a la gente de proyecto, a la gente de marketing, al área que esté solicitando ese servidor. Entonces, ¿Cuál sería el tiempo o la variación de tiempo más notable
que lograste ver hasta la fecha en la provisión de un servidor de una forma manual a una provisión automatizada? Yo siempre utilizaba una referencia que era la de DigitalOcean. DigitalOcean es un servicio también de nube popular también entre varios desarrolladores. Y el tiempo de provisioning de un servidor en esa herramienta, en la época que yo usaba, era aproximadamente 2 minutos y vos ya estaba listo ya para usar ese servidor, ¿verdad? Ya tenía IP pública, ya tenía las credenciales, ya tenía una consola, ¿verdad? Siempre queremos tener una infraestructura mucho más parecida a la nube, ¿verdad? Entonces, yo diría que por ahí debería estar nuestro tiempo esperado también si es que queremos tener una infraestructura dinámica, ¿verdad? Tenemos una imagen base, un Golden Image, por ejemplo, en VMware, y lo que hacemos es directamente ya ir usando como un template eso y ya estandarizando eso, ¿verdad? Es justamente esa estandarización es lo que incrementa el flujo, ¿verdad? Entre desarrollo y operaciones. Ojo, que ahí no estamos hablando de simplemente copiar el template y levantarlo, sino estamos hablando de que tiene que configurar la red, tiene que configurar la autenticación, tiene que Por configurar supuesto. el rol, si es un servidor web, si es un servidor de base de datos, si es un servidor de aplicaciones, sea lo que sea, digamos de que nuestro objetivo es en 2 minutos provisionar un equipo que antes, quitando la parte de lo que sería la adquisición del hardware, nos podría tomar quizás... Ahí, Ok, bien, ahí, Victoria. ahí sí ya es diferente, ¿verdad? Sí, es que pasamos al mundo físico, ¿verdad? En el mundo físico habíamos trabajado junto, Iván, habíamos hecho un proyecto muy interesante ahí con el equipo y esa vez entregamos 10 servidores en una hora. Exactamente, 10 servidores físicos en menos de una hora que vuelve a reforzar la importancia, es decir, el concepto de que infraestructura como código no es solamente para la nube ni para lo virtualizado, sino que Sí, también lo físico puede tomar todas estas prácticas para ser provisionado a modo bare metal desde cero con la automatización. Y ese fue un así mismo. proyecto realmente muy interesante. 10 servidores en menos de una hora era, digamos, bastante importante el logro, pero no solamente que son 10, sino que si fuesen 20 o 50 o 100 ya no habría diferencia prácticamente porque el replicar en más servidores lo mismo que ya estaba hecho en 10 servidores. Y esa es la mentalidad del ingeniero DevOps. Ya no estamos hablando de que estoy administrando uno o dos o tres o 10 o 20 o 50 o 100. Estamos hablando de que estoy preparado para administrar de a miles las granjas de servidores. Estamos hablando de una escala completamente diferente. Y ese es, vuelvo a decir, objetivos que las personas se tienen que establecer en su carrera profesional, tanto como organizaciones como profesionales. Como Sí, profesionales, vamos desglosando de vuelta. Tengo que aprender una herramienta de gestión de la configuración que puede ser Ansible. Tengo que aprender a utilizar Git. Sobre eso puedo ir creciendo y trabajar con Jenkins hacia el lado de desarrollo o GitLab CI/CD si es que me gusta más el modelo YAML, o puedo ir hacia la parte de Ansible AWX Tower, por ejemplo, también. Sobre eso nuevamente, una vez que tengo el conocimiento, mi meta es tomar una medición de cuánto tiempo me toma hoy día provisionar un servidor y reducir ese tiempo a menos de 5 minutos. Eso podría ser un trabajo interesante, ¿eh? le diste en el clavo, Iván. Realmente tenemos que medir también ese tiempo. Entonces tenemos la posibilidad después de comparar los cambios y da gusto cuando empezamos a notar diferencia en números, ¿verdad? Ahí Ujú. es cuando eh, se empieza a notar mucho más el trabajo que estamos realizando como ingenieros, ¿verdad? Y como habías mencionado al principio, una vez que tenemos mayor, es decir, la inversión de tiempo que se hace para aprender a utilizar todo eso, paga muchísimo después. Muchísimo. ¿Por qué? Porque todo lo que antes tomaba semanas te toma horas y toda esa semana que antes era simplemente un trabajo operativo,
ahora es trabajo de aprendizaje, de mayor aprendizaje y de evolución como profesional y como organización. Así que Así mismo. yo creo que es súper importante y vuelvo a reiterar que hoy en día las posibilidades de trabajar de manera remota son exageradamente amplias, pero hay que ser muy bueno en lo que las empresas están buscando, no para la tecnología de hoy, sino para lo que se viene en el futuro. Y administrar servidores uno a uno, ingresando y cambiando configuraciones, eso dejó de ser algo que las empresas necesitan hace muchísimo tiempo. Y la mayoría de los sysadmin están aún trabajando de esa manera. Aquellos que están del otro lado trabajando como o pensando como ingenieros de DevOps tienen muchísimas oportunidades, muchísimas ofertas y el salario es muy bueno. Así que, muchachos, chicas, si están del lado de los sysadmin, es momento de dejar de pensar en que tengo que entrar al servidor, al ruteador, al store, a lo que sea que yo administre y tengo que hacerlo desde una consola centralizada que está conectada con Git, de ser posible. Todo automatizado. Bueno, visión para el futuro 2022. ¿Están listos como para hacer sus propósitos de año nuevo? Así que adelante, Sergio. No, yo asiento todo lo que vos estás diciendo. Estoy asentando todo lo que vos estás diciendo, Iván. Es así realmente. eh, Da tranquilidad realmente cuando vos sabés que está en un playbook y vos sabés que ejecutás ese playbook y va a estar tu servidor en el estado de que vos querés estar, ¿verdad? Eh, Así hablando, recuerdo que entrar al SSH a un servidor es algo que ya deberíamos ya de poner como un propósito también para el año siguiente, es entrar lo menos posible al servidor, ¿verdad? Tener una infraestructura inmutable, ¿verdad? Y hablando de infraestructura, también algo que quería mencionar de infraestructura como código, ¿verdad? De todo lo que estamos hablando ahora acá, Iván, es que es una estadística también que había notado, ¿verdad? Que dice que Netflix es a escala, está teniendo más o menos 10.000 servidores virtuales en AWS y creo que lo administran no más de 10 personas aproximadamente y son 10.000 servidores en AWS, ¿verdad? Es una cantidad inmensa, ¿verdad? Y si hablamos de SSH es imposible, no podemos, no podemos dimensionar si tenemos que hacer SSH a cada servidor, ¿verdad? Pero lo que hace Netflix a escala y que me parece que es una práctica también muy recomendable es que ellos destruyen la infraestructura automáticamente. Es decir, de esos 10.000 servidores, solamente duran hasta un promedio de 24 días. Luego ya se va reconstruyendo y el 60% de la infraestructura total es menor a una semana. Es decir, que van teniendo todas esas prácticas que nosotros estuvimos hablando en la presentación, ellos lo están aplicando y no está permitido hacer SSH a menos que esté explícitamente autorizado y esté copiado toda la empresa aproximadamente de que se va a hacer un SSH a un servidor para aplicar un cambio, ¿verdad? Entonces, O son sea, escalas que decimos, ¿verdad? Netflix, ¿verdad? Una empresa, pero podemos también ir aplicando paso a paso, así como dijiste, Iván, pasos de bebé, ¿verdad? De ir aplicando esas prácticas, ¿verdad? me gustó esto del reciclaje de los servidores porque me hace pensar como el ser vivo, el ser humano, sus células de la sangre, por ejemplo, siempre están naciendo, muriendo, renovándose, lo cual me parece una forma de ver muy interesante la seguridad que una organización puede llegar a tener de que sus servidores pueden ser reconstruidos en cualquier momento. Y lo otro también, hacer súper engorroso poder ingresar al servidor de manera eh, local, por decirlo así, con SSH, hacerlo súper engorroso, desincentiva y eso también es parte de la evolución de una organización. Eso me parece también una práctica súper interesante. Y allí vuelvo, quisiera agregar algo más que es, ¿qué pasa cuando tengo que hacer un diagnóstico de problemas? Lo primero es que
En realidad ya no se hace mucho diagnóstico de problemas porque si hay problemas se lo mata y se lo lanza de vuelta. Supongamos que el problema persiste y no tengo permitido acceder al servidor. ¿Cómo nos enteramos de los problemas en esos casos, Sergio? Uf, qué buena pregunta, Iván. Tenemos que volver a tu presentación. La etapa cero, ¿verdad? Ujú. La etapa cero es la observabilidad y el monitoreo, ¿verdad? Yo creo que esos son, y la gestión de cambios también, ¿verdad? Es identificar bien si es que fue mi cambio o algún paso a producción el que está generando ese problema, ¿verdad? Pero ahí entra mucho tener observabilidad de tu infraestructura, ¿verdad? Lo que bien dijiste, ELK, Grafana, Prometheus, Kibana, todas esas herramientas que son open source por suerte, que podemos ir implementando eso, ¿verdad? Genial. Adelante, Sergio. Continuamos con tu presentación, por favor. Bueno. Bueno, ahora tenemos una pequeña demo de un Rolling Upgrade, ¿verdad? Donde tenemos un servidor que está entregando servicio web, ¿verdad? Tenemos un servidor HAProxy, ¿verdad? Que está realizando el balanceo de cargas a dos servidores, pero uno de ellos está teniendo el sistema operativo CentOS 7.4 y el otro también CentOS 7.4, ¿verdad? Pero lo que queremos realizar es un upgrade sin tener un fuera de servicio, ¿verdad? Entonces, para ello, Ansible se comunica con el HAProxy y saca del pool al servidor al cual queremos nosotros realizar el cambio. Ansible nuevamente se comunica con Foreman. Foreman es una herramienta que nos permite gestionar el ciclo de vida de un servidor, justamente, ¿verdad? Lo que habíamos hablado, ¿verdad? Todo el ciclo de vida, desde que se crea el servidor hasta que se da de baja el servidor, el Foreman lo tiene inventariado en su base de datos, ¿verdad? Y también ofrece, por ejemplo, el provisioning automático con template y otras funcionalidades que tiene también el Foreman. Y el Foreman presenta un nuevo servidor, ¿verdad? Dentro de mi infraestructura con una nueva versión de sistema operativo. Y por último, el Ansible nuevamente habilita a este servidor como para que pueda recibir de vuelta carga, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora el video, ¿verdad? Aquí tenemos este servidor web 2, ¿verdad? Está dentro de un balanceador y vemos que el Foreman me está informando de que tiene la versión del sistema operativo 7.4, ¿verdad? Entonces, Foreman se va a encargar de dar de baja ese servidor y volver a presentar un nuevo servidor, ¿verdad? Pero antes yo tengo un playbook que se configura, ¿verdad? Ese es el trabajo que sí hay que realizar, ¿verdad? De preparar todo el playbook, ¿verdad? Y aquí vemos un pipeline, ¿verdad? Muy sencillo y justamente aquí voy a hacer un poco de pausa. Justamente lo que comentamos, Iván, anteriormente, ¿verdad? En un pipeline de CICD uno puede crear aquí el Ansible Tower. Esta es la consola del Ansible Tower. Uno puede crear aquí varios pipelines, ¿verdad? De todas las tareas que uno quiere realizar. Por ejemplo, aquí quiero hacer un test unitario. Aquí otra tarea, yo quiero hacer un test de integración. Aquí quiero hacer un despliegue, por ejemplo, a un repositorio de artefactos y así yo puedo ir armando también mi pipeline desde acá, ¿verdad? Ya depende ya de cada uno, De la sí, creatividad del administrador. exactamente, ¿verdad? En este caso, nuestro pipeline es muy sencillo, es realizar el rolling upgrade con Foreman y realizar el rolling upgrade del Apache, ¿verdad? Entonces, en este caso es simplemente un servidor web, ¿verdad? Entonces, acá si se ejecuta con éxito, él va a ir pasando a otras etapas. Si hubieran más etapas, yo voy creando allí más pasos, ¿verdad? Es un pipeline directamente. Entonces, allí estoy mostrando, esta es la consola del AWX. Lo bueno del AWX es que es la versión upstream de Ansible Tower, ¿verdad? Es la versión que no se paga. Eh, es gratuito y tiene todas las características que trae el Ansible Tower, ¿verdad? Uno puede conectarse con un usuario, puede lanzar tareas, puede hacer push button deployment, donde directamente uno le puede decir a un operador, mira, ejecútame esta tarea de Ansible, acá está el botón y el Ansible es el que se va a ir realizando eso punto por punto de manera secuencial, ¿verdad? Eh, y lo bueno también que tiene el Ansible Tower es que tiene una sección de auditoría donde podemos
ver quién ejecutó qué tarea, en qué momento ejecutó esa tarea y qué cambios, por supuesto, hace esa tarea, ¿verdad? O sea, implementa también eso en cuanto a la seguridad. Entonces yo estoy ejecutando aquí mi playbook, voy cargando los datos, le voy diciendo cuál es el servidor al cual yo quiero realizar el rolling upgrade y simplemente lanzo la tarea, ¿verdad? Esto también está buenísimo para delegar a Uh, operadores más junior tareas un poco más complejas como hacer actualizaciones, por ejemplo, del sistema operativo. sí, el autoservicio, ¿verdad? Ujú. Eh, ahí es donde queremos llegar siempre, ¿verdad? Que todo sea autoservicio, que todo sea una API, que vos le pases solamente los métodos que tiene que usar el usuario y directamente el usuario ya se autoprovisiona, se auto maneja en ese sentido, ¿verdad? Entonces allí el Ansible le comunica al balanceador de que tiene que poner ese nodo en mantenimiento y empieza ya a correr las tareas sobre el nodo 2. Entonces, esto lleva, por supuesto, un poco de tiempo. Voy pausando el video, ¿verdad? Es un ambiente también local, no son servidores bare metal. Estaba diciendo que inclusive cuando se vuelve a poner al servidor dentro del algoritmo de balanceo de nuestro HAProxy o Nginx, dependiendo de qué estén usando, se puede dirigir menor carga para comenzar a probar a ver qué tal fue el despliegue de la nueva versión de la aplicación o del servidor sin tener que derivar el 100% del tráfico. Eso también es una práctica muy, muy común y muy interesante de aplicar. Sí, Adelante, Sergio. sí, esa práctica es el Canary Test, ¿verdad, Iván? Ujú, Sí, así es. la prueba del canario es súper interesante. En la nube es mucho más sencillo, pero así como comenzamos la presentación, Iván, todas esas prácticas que nosotros vemos que están en la nube, ¿verdad? Queremos parecernos mucho a la nube, ¿verdad? Porque por la agilidad y el dinamismo que tienen, pero esas prácticas con un HAProxy local uno también los puede ir realizando. A ver, ¿hasta dónde estuvimos? El Tower lanzó la orden y todo del balanceador vi que estaba en modo mantenimiento, Sí, comenzó a trabajar con la máquina virtual. En ese sí, momento lo que está haciendo es la actualización del instalando. sistema operativo. Ok. Así mismo, con una nueva versión del sistema operativo, luego pasa a otra tarea que es volver a instalar la versión de Apache que yo estaba trabajando. Y por último, poner de vuelta en modo app, ¿verdad? Dejar el modo mantenimiento y colocar eso de vuelta en línea. Y eso fue presionando un botón y dando un parámetro en el Tower. Y todo lo demás, quitar del balanceador, instalar el sistema operativo, instalar el Apache, configurar y desplegar, volver a poner de vuelta el balanceador. Todo eso con playbooks que se ejecutan por detrás. Por detrás, exactamente. Ok. O sea, ese trabajo sí hay que hacer, pero lo haces una vez, ¿verdad? Después ya es simplemente ejecutar cada uno de esos playbooks. Allí de vuelta ya está app, de vuelta. Y si yo verifico mi inventario con el Foreman, veo que el sistema operativo ya está actualizado. Acá está, 7.5. Wow. La verdad que me parece genial la combinación de Ahí todas está el las. tiempo, 4 minutos. Ok, Más o entonces menos. el upgrade de un servidor en 4 minutos. Felicitaciones, En ¿eh? un ambiente local, ¿verdad? En un ambiente de máquina virtual, VirtualBox, ¿verdad? No, tampoco Exactamente. es el ambiente. O sea que podría ser menos. Podría ser menos, sí, Qué exactamente. maravilloso, qué genial. Bueno, esto nos da una clara visión de hacia dónde deberíamos ya apuntar cuando estamos gestionando infraestructura. Eh, Vuelvo a recalcar de que ya tenemos que dejar de celebrar el día del sysadmin, es decir, el día del sysadmin es como que tiene que ser para aquellos que estamos ya dentro de, como habías mencionado, la era de hierro. Sí, bueno, esos que están en la era de hierro en 2 años se oxidan. El que está oxidado en 2 años después de oxidarse ya está fuera del mercado.
Esa es una realidad. Entonces, es responsabilidad de todos los que están hoy aquí presentes de establecer una nueva visión para su organización. Entonces, si ustedes están en posición de liderazgo, importantísimo establecer esta visión para las personas del 2022, para la organización en 2022. Infraestructura como código, un elemento central. ¿Qué buscamos hacer? De el tiempo que nos toma ahora hacer esta acción, que es repetitiva y común, tenemos que reducirlo a este tiempo. Ese es uno de los objetivos. ¿Cómo lo hacemos? Aprendiendo esto, esto, esto. Entonces, mi equipo se tiene que, para poder acelerar el proceso, repartir la carga del aprendizaje y luego compartir ese aprendizaje entre los miembros del equipo. Por ejemplo, Sergio, te aprendes Git y lo compartes con el equipo. Tú te aprendes Chef, tú te aprendes Ansible. Y luego en 3 meses tenemos un cierre de mostrar qué fue lo que antes teníamos y qué es lo que ahora tenemos. Y esto obviamente en ciclos de cada 3 meses tiene que ir evolucionando en nuestra práctica. Esa es una sugerencia que tengo para que puedan llevarse el día de hoy. Adelante, Sergio, continúa por favor. Y volviendo un poco a lo que vos estabas comentando, ¿verdad? Habíamos visto esos tres pasos que vos comentaste, Iván, y está sumamente relacionado, ¿verdad? Cuando vos tenés cultura, tenés procesos y tenés automatización, ¿verdad? Automatización es, como bien dijiste, es el último paso, ¿verdad? Quiero volver nomás a recalcar eso, ¿verdad? Con el comentario que estás haciendo, porque primero trabajas en un equipo de alto desempeño, que son esa cultura, ¿verdad? Luego trabajas en procesos, aplicando procesos ágiles en tu organización, ¿verdad? Con esos procesos ágiles vos distribuís mejor proyectos, tenés visibilidad de los proyectos, tus ingenieros no están muy sobrecargados y entonces llega la automatización en el último eslabón, ¿verdad? Donde con tiempo, con espacio, esas personas están realizando cosas nuevas y aplicando cosas nuevas, ¿verdad? Es un camino, ¿verdad? No tiene fin. DevOps me parece a mí que no tiene fin, ¿verdad? Es un camino que lo vamos recorriendo. Y he visto eh, en carne propia cómo el JIT, por ejemplo, fue un gran habilitador para muchas cosas de lo que vinieron después, ¿verdad? Con la infraestructura como código, ¿verdad? Así como bien dijiste, una persona se encarga de aprender JIT, enseñar al equipo, otra persona se encarga de esto y enseñar al equipo. Se crea un equipo de alta confianza, de gran desempeño y empiezan a presentar esas, esos avances, ¿verdad? Cuando hablamos de DevOps, siempre se menciona también el CALMS, C-A-L-M-S, que digamos que son los principios de DevOps: cultura, automatización, Lean, medir y sharing, en este caso Sharing. sería compartir. Y creo que este evento que lo estamos haciendo básicamente es parte de esa cultura de querer compartir, y compartir es lo que refuerza la cultura y refuerza al equipo, hace que el equipo sea muy unidos y se respeten mutuamente justamente porque las personas están progresando. Es decir, el Sergio de Uña, ¿cómo es el Sergio de 10 años atrás, por ejemplo? El Sergio de 10 años atrás estaba aprendiendo mucho de buenos profesores primero, ¿verdad? Tuve la dicha de trabajar con grandísimos profesionales que me fueron enseñando siempre. Y en el camino fui aprendiendo estas cosas, ¿verdad? Y la verdad que así como puse yo en mi invitación, ¿verdad? Cuando invité a este evento, infraestructura como código es realmente algo que a mí me apasiona muchísimo porque se puede ver cómo empieza a ser robusta tu infraestructura, ¿verdad? Ya no tenés más ese temor de que si se cae tengo que volver a solucionar y tengo que volver a conectarme al equipo, sino que simplemente da la tranquilidad de que simplemente corro mi playbook y de vuelta se reconstruye, ¿verdad? Y una anécdota que tengo es que justamente una vez yo, sin querer, eliminé todo un entorno de preproducción de balanceadores, ¿verdad? Y justo estábamos ahí en época candente de grandes pases de producción, de grandes recambios en ese entonces. Y por suerte teníamos todo automatizado, ¿verdad? Desde la creación del servidor
hasta aplicar la configuración del HAProxy, ¿verdad? Entonces, duró ese momento en que hice el delete El de caos. esas máquinas virtuales hasta volver a poner el servicio duró media hora, una hora aproximadamente, ¿verdad? Por suerte no se dieron cuenta y pasamos de largo, ¿verdad? Porque era Me quedé preproducción. con esa, porque era en torno a preproducción, exactamente. Entonces, Pero se estaban haciendo pruebas, se estaban haciendo todo. lo que en realidad estaba haciendo era aplicar también lo de Netflix del Chaos Monkey, el Chaos Sí, Army y destruir todas las cosas para probar que realmente se podía reconstruir. Era así mismo. intencional, como decía el Chapulín. Estaba todo fríamente calculado. Estaba todo fríamente calculado. Adelante, Sergio. Bueno. Bueno, aquí llegamos, señores, al final de mi presentación. Esta es una frase de un libro que se llama The DevOps Handbook, ¿verdad? Es una frase que siempre lo llevo, ¿verdad? Porque dice, DevOps no es solo automatización, así como la astronomía no es solamente sobre telescopios, ¿verdad? DevOps es un camino que no llegamos a un final, siempre vamos transitando y siempre salen nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer las cosas y uno tiene que ir adaptándose a esas nuevas formas de realizar las cosas, ¿verdad? Y por sobre todo, no es automatización en el sentido de que incluye a las personas, ¿verdad? Las personas son las que realmente se tienen que involucrar en esto y tiene que haber un ambiente de alta colaboración, ¿verdad? Y están los informes de DevOps, ¿verdad? Del el State of DevOps de Puppet, ¿verdad? Donde dice claramente de que aquellas personas, aquellos profesionales donde implementan DevOps son 2 a 3 veces más, tienen más desempeño que sus pares que no aplican las prácticas de DevOps. Una de ellas la vimos hoy, ¿verdad? Infraestructura como código. Entonces, DevOps no es solamente para las personas, ¿verdad? Sino que también es muy importante para el negocio, ¿verdad? Para las organizaciones en las cuales cada uno está trabajando, ¿verdad? Entonces, con eso me quiero despedir. Muchísimas gracias realmente a todos. Veo que mucha gente se pudo conectar. Eh, Le agradezco muchísimo ese tiempo realmente para conversar un poco acerca de nuestra experiencia, ¿verdad?